Bien, mi nombre es Manuel Dorantes. Reciba un cordial saludo. Vamos a hablar hoy acerca de los significados de los conceptos abstracto, concreto y formal. O sea, ¿qué es lo concreto, qué es lo abstracto y qué es lo formal, verdad? Conceptos interesantes, técnicas interesantes para entender el razonamiento humano, ¿verdad? El razonamiento que sigue el cerebro, la dirección que sigue el cerebro en sus análisis de diversas cuestiones que le afectan al hombre o que impactan en los sentidos del hombre, ¿verdad? En este caso, del ser humano. Necesariamente estamos sujetos a estos procesos, ¿verdad? Sí, a estos procesos de análisis de lo concreto, de lo abstracto, formal. Y de esta manera se forma el pensamiento humano, ¿verdad? Tomando en cuenta estos tres factores de la relación que tiene el hombre con la naturaleza, ¿verdad? Bien, como sabemos, y como ya lo he expresado y analizado en otros videos, en diferentes videos, todo conocimiento parte de una realidad, ¿sí? De fenómenos fuera, por decirlo así, del cuerpo humano, fuera del ser humano como ente, como individuo, ¿verdad? Porque vamos a tratar la cuestión principal del humano. Sabemos que los animales también igual tienen conocimiento, ¿verdad? Son organismos vivos igual que el hombre. Pero bien, queremos analizar la relación más compleja o el fenómeno más complejo que se realiza en la naturaleza y es el que está relacionado entre el ser humano y la naturaleza que le rodea y el medio que le rodea, ¿verdad? Porque el humano ha sabido utilizar estas herramientas del conocimiento y transformar su medio, transformar la naturaleza, transformar su entorno. Por eso es interesante, ¿no? Y por eso decimos que vamos a ubicar al hombre en primer lugar, ¿verdad? Entonces, ¿cómo obtiene el conocimiento el hombre? Repitiendo el punto como iniciaba. Bueno, su relación con la naturaleza, ¿sí? El conocimiento parte de una realidad existente que está ahí independientemente del hombre y está antes de que el hombre nazca, de que cualquier otro individuo nazca, ¿verdad? Como sabemos, todo organismo y todo organismo humano pues tiene un nacimiento, ¿verdad? Para poder existir. Antes de eso no existe. Sin embargo, estamos claros que la realidad existe, independientemente de que esté o no esté, independientemente de los que no han nacido hoy, la realidad existe. Cuando nazcan llegarán a una realidad que les va a impactar en el momento al observar la verdad, al tener contacto o relación. ¿Cómo impacta esta realidad? Para formar el conocimiento, o sea, ¿cómo conocemos? Bueno, por medio de los sentidos, ¿verdad? Vista, sí, tacto, olfato, percepción. Hay un medio al que llegamos
o en el que estamos sumergidos, un medio natural que nos impacta, ¿verdad? Y que le comunica a nuestro cuerpo de diversas maneras, como ya yo decía, algo que está ocurriendo allá afuera, ¿verdad? ¿Sí? Tomando el cuerpo como independiente, ya que el humano está conformado independientemente de su entorno natural, ¿verdad? Y que no solo impacta el medio natural, sino que se impacta también la relación que se tiene con otros individuos. Porque cada persona, cada individuo particular es único, podríamos decirlo, ¿verdad? ¿Sí? Pero hay muchos individuos, muchos organismos de la misma especie, en este caso el hombre, ¿verdad? Negros, blancos y diferentes tamaños. Unos nacieron antes, otros después, al mismo tiempo, pero hay una relación entre hombres, entre individuos, ¿verdad? Que también hay un impacto en esa relación que se establece, ¿verdad? Entonces, de esta manera se conoce mediante la influencia del medio y la relación que se tiene con otros hombres, con otros individuos, ¿sí? Al vivir el hombre en sociedad, pero el primer impacto es la naturaleza, ¿verdad? Y la sociedad. Entonces, pues empezamos a conocer por esa influencia del medio, ¿verdad? Entonces, ¿qué es la realidad? Pues la realidad es lo que existe, es lo concreto, ¿verdad? A eso le decimos concreto, a lo que vemos, que está ahí, que podemos palpar, que podemos oler, que podemos sentir, que podemos verificar que existe. Eso sería lo concreto. ¿Sí? Por eso, cuando decimos que el conocimiento parte de lo concreto, ¿verdad? Y que lo concreto es un cierto tipo de objeto, ¿sí? Un cierto tipo de objeto con ciertas características precisamente concretas, por eso es concreto, ¿verdad? Y que ese objeto impacta sobre un sujeto, que es la persona, que es el individuo, o es un organismo vivo de cualquier otra especie, ¿verdad? Puede ser un lobo, puede ser un oso que impacte, pero una hormiga, pero ese influjo de lo concreto, del objeto, influye en la actitud del sujeto, o sea, del individuo, ¿verdad? Al tener la influencia de ese objeto, o sea, de lo concreto. Entonces, eso es lo concreto, es lo real que existe. ¿Y cuál es la característica principal de lo concreto? Es que es una unidad de diversidad de cosas, ¿verdad? Alguien por ahí dijo que lo concreto es la unidad de lo diverso, algo así. Ahí sí que todo lo concreto lo podemos analizar de diferentes maneras, diferentes ángulos, por decirlo así, ¿sí? Porque está formado algo concreto. Es concreto, lo vemos ahí, pero tiene características, un cúmulo de características, ¿verdad?, que al sumarse forman ese objeto concreto. ¿Sí? Por ejemplo, una piedra, ¿no? Una piedra particular que estemos observando, individual, es una unidad de diversas características, de diversas cualidades que tiene, ¿verdad?, que se suman y forman la piedra. Esa piedra particular, ¿cuáles podrían ser la diversidad de cosas que la identifican, de cualidades? Bueno, una cualidad puede ser el tamaño. Hay piedras de diferentes tamaños, ¿verdad? Pero estaríamos viendo una en concreto que podríamos medir, esta mide tanto, y también tiene cierto color,
Y hay piedras de diferentes colores, pero la que estamos viendo tiene ese color. Tiene una cantidad de masa, cierto peso. Hay de diferentes pesos, pero la que estemos mirando en concreto tiene cierto peso, ¿verdad? Su estructura interna está hecha de arena, de sílice, de carbonatos, etcétera. ¿De qué materiales? De mármoles, no sé. Su estructura tiene una composición. Entonces, y etcétera. Y si cierta temperatura también podemos decir cuando la tocamos, ¿verdad? A esa piedra en concreto. Por eso lo concreto es la unidad de lo diverso, porque eso concreto está formado por diferentes cosas. Tiene color. Hablando de una piedra en particular en específico, podemos decir esta piedra tiene tanto, mide 5 centímetros de diámetro, es color rojo, pesa 50 gramos, ¿sí? Su masa, su composición es de arena, cemento, etcétera, ¿no? Mármol, su composición química, su pH, etcétera. Una piedra concreta, entonces une diversas cosas en un solo elemento. Y eso es lo concreto, lo que observamos, y podemos palparla, podemos tocarla, y por eso podemos medirla, cuánto mide, cuánto pesa, qué temperatura tiene. En ese momento es lo concreto. Y como ya decíamos, al ser concreto y tener, lo concreto está formado de diversas cualidades, podemos analizar cada una de sus cualidades, incluso independiente, ¿verdad? Quiere decir que podemos fraccionar lo concreto de ese objeto en particular para analizar cada cosa, analizar su peso, el peso, su tamaño. Podemos decir, el peso está relacionado con el tamaño, si tiene este tamaño va a pesar tanto. ¿Y por qué pesa tanto? Porque está compuesta de cierto material que es arena, y la arena tiene ciertas cualidades de peso, ¿verdad? Por ejemplo, tiene cierto color, podemos analizar el color, a ver este color rojo, qué elementos contiene para que esté dando el color rojo. Es hierro, tiene el color rojo porque está impregnada de hierro o impregnada de otra sustancia que le da ese color rojo, ¿verdad? Y podemos analizar de diferentes cosas, muchos dicen diferentes puntos de vista sobre una cosa, ¿sí? Pero es la misma cosa, ¿verdad? Pero la podemos partir, podemos, cada una de sus cosas, en lo concreto, eso es lo del objeto, ¿verdad? En lo concreto del objeto. Entonces esta es la realidad, y toda realidad así es. La realidad es lo concreto, lo que observamos en el momento, lo que estamos, que sentimos, que olemos, como ya decimos, y que sabemos que existe porque lo estamos viendo, lo podemos tocar, como ya dije, lo podemos medir, lo podemos fraccionar, lo podemos analizar desde diferentes perspectivas, ¿sí? Una casa la podemos ver que tiene frente, que tiene puerta, si digo, tiene hacia adelante, tiene atrás, tiene patio, etcétera, y podemos decir, una casa concreta, ¿verdad? Tiene 4 ventanas, una ventana al sur, al norte, podemos irnos por la parte de atrás y verla desde atrás, o irnos enfrente y verlas desde enfrente es otra vista, de atrás es otra vista, pero es la misma casa, ¿verdad? El mismo lugar que está en una unidad de diversas cosas, ¿no? Hay ventanas que den al sur, otras den al norte, otras al este, podemos ponernos en cualquier punto y podemos ir captando la forma de la casa en sus diferentes partes, ¿verdad? Puedes tener unas paredes de bloc, otras paredes de simple cemento, otras paredes de ladrillo, ¿verdad? Depende del punto donde nos ubiquemos, vamos a verla, pero es la misma casa, el mismo objeto concreto, ¿verdad? Que esté impactando sobre un sujeto que la está observando, porque si yo quiero comprar esa casa y la ando observando, ¿verdad? A ver si me gusta, cuánto tiene de patio, y me pongo aquí, me pongo allá, la miro. O sea, la casa está formada por diversas cosas, también por diversas cualidades, tiene cierto techo,
diferentes tipos de techo, loseta, lámina, etcétera. Paredes, como ya decía, diferentes blocos, ladrillo, una con ladrillo, otra con bloco, otra combinada, cuántas ventanas tiene. Y todo se une para darnos una casa en particular. Y nos dicen, esta casa está bonita, esta casa es excelente, o esta casa no me gusta, en concreto. Porque ya analicé las diferentes cualidades que tiene esa casa. Todo eso forma una unidad, pues lo concreto siempre forma una unidad de diversas cosas y por lo tanto lo podemos analizar en diferentes puntos. No quiere decir que por eso alguna cualidad sea falsa y otra no sea verdadera, o que es verdad nada más si yo nomás miro desde un punto de vista, desde un ángulo, y del otro ángulo ya no es verdad, ¿verdad? Ya no es el mismo objeto, sigue siendo el mismo objeto, pero tiene varias cualidades, como ya decía yo. La casa, a lo mejor, si la veo en la parte trasera no me gusta tanto, la parte delantera pues está bonita, ¿verdad? Tiene buen frente, tiene buen patio, no tiene buen patio, pero es el mismo objeto, ¿sí? Y forman una unidad. Por eso lo concreto, eso es la unidad de lo diverso. Y es como captamos al objeto, es como el sujeto, que seríamos nosotros, o el que conoce, capta al objeto. En esta relación, de que en principio el objeto concreto que miras, específico, impacta sobre el sujeto. Al impactar sobre el sujeto tiene una razón de observar y tratar de conocer al objeto concreto, ¿sí? Y puede iniciar un trabajo de ir desmenuzando cada parte del objeto para ir conociendo mejor, o conocerlo nada más en general. Lo veo, hay una piedra color rojo, pero ya no tengo más datos, una piedra roja. Tienes un conocimiento superficial, ¿verdad? Podríamos decir que es un conocimiento superficial. ¿Por qué? Porque simplemente lo que ves, un objeto en general. En cambio, quien va, mide y analiza cada parte, podemos decir que tiene un conocimiento más completo de ese objeto. ¿Sí? Y normalmente, ¿cómo conocemos las cosas? De manera superficial siempre, ¿verdad? De manera general, vemos, pero no vamos más allá. ¿Sí? Y quienes pueden ir más allá, pues podrían ser quienes estén ocupados en ciertas áreas del conocimiento, ¿verdad? Biólogos, arqueólogos, geógrafos, historiadores, que por el carácter de su profesión, cualquier objeto que les impacta necesitan conocerlo en toda su esencia, en todas sus características, y por lo tanto tienen un conocimiento más completo, más real de ese objeto, al común de la gente, que son cuestiones generales de observar. Observa un árbol, es un árbol. Puede ser un árbol de mango, es árbol de mango, pero hasta ahí. No he analizado qué especie de mango es quizás, o qué sabor tiene, altura, peso de cada fruta de mango que se da, ¿sí? Propiedades, necesidades hidrológicas del mango, necesidad de temperatura, cantidad de azúcares que tiene la fruta, periodo de anaquel, cuánto dura almacenado el mango, periodo de floración, cuánto de la siembra a la cosecha, cuánto dura, que sería un conocimiento más amplio, ¿verdad? De conocer ese objeto concreto en su diversidad. ¿Sí? Entonces lo concreto es la realidad específica, que una realidad formada de diversas cualidades, diversas características que se conjuntan para formar un todo específico del objeto. En estudio hay diversidad de objetos, ¿verdad?
como ya lo vimos. Bien, eso sería lo concreto, es lo primero que impacta en el sujeto, en el quien conoce, ¿verdad? En el que va a intentar tener una idea de qué es lo que está viendo y de buscar una explicación a lo que está viendo, de buscar un conocimiento mayor o menor de lo que está viendo, que es el sujeto. En este caso, si estamos hablando del hombre, de nosotros como personas, pues qué tanto conocemos de lo que vemos, qué tanto conocimiento tenemos de lo que conocemos, ¿verdad? Porque decimos, yo conozco porque vi esto, porque lo estoy viendo, ¿verdad? Estoy viendo la piedra, es una piedra roja, ya la vi, la conozco. Pero qué tanto conocimiento, con tanta profundidad lo tenemos, ¿verdad? A ese objeto. Bien, entonces de ahí se parte todo conocimiento y toda realidad. ¿Cómo se transforma en nuestra mente? Pues en lo abstracto, ¿verdad? Después de lo real, de lo específico, pasa la cuestión abstracta que yo me puedo formular de ese objeto, ¿verdad? Y en lo abstracto, normalmente, con lo que quedamos es con la esencia del objeto, del objeto específico que estamos viendo, ¿verdad? Nos quedamos con la esencia y podemos generalizar. Lo abstracto generaliza eso, ¿verdad? ¿Cuál es la esencia de piedra? Bueno, que está formado de cierto material, ¿sí? Y es parte de la naturaleza que encontramos en la montaña, en el camino, ¿no? Que está formada por cierto tipo de arenas, ¿verdad? Cierto tipo de material que se conoce como piedra. Esa sería la esencia. Y para fines prácticos, el sujeto se queda con la esencia, es decir, y le da el nombre de piedra, ¿sí? En el idioma que el hombre tenga. Si es español dice piedra, si es inglés le llama roca, ¿sí? Pero el concepto abstracto va a ser el mismo en ambos idiomas, o en la mente del sueco, del gringo, o de alguna tribu que hable algún otro dialecto. Cuando ven la misma piedra, cuando vean objetos similares, les llamarán de diferente, pero su esencia sabrán que se refiere a lo que yo llamo piedra, por ejemplo, ¿no? Que sería la esencia que se capta nada más, ¿sí? Para fines prácticos. Y eso abstracto obviamente me permite a mí pensar. Cuando se dice piedra, no necesito ver la piedra, ni que me enseñen la piedra. Cuando oiga a alguien hablar, había piedras en el camino, pues ya me imagino que debería haber piedras, a como el concepto en la realidad me lo está dando, ¿verdad? Y que yo estoy abstrayendo su esencia, piedras, todo objeto que está ahí, no sé qué tamaño son, no sé qué son, pero comprendo, piedra es esto. Gallina, concepto general, gallina. Oye, una gallina, sí, gallina. Comprendo que está hablando. Pero mayor información, puesto que no estoy viendo la gallina, oye, ¿y de qué tamaño es la gallina? ¿De qué raza es la gallina? ¿Verdad? Ya se va yendo a más especificando, no, una gallina de tal raza, no, etcétera, Rhode Island, no sé. La piedra, son piedras rojas las que hay allí, ahí había piedras azules, y ya me imagino abstractamente, aunque no vea la piedra, me la imagino qué tipo de piedra. Y si me estoy viendo el tamaño, y me voy imaginando los tamaños, ¿no? Y me imagino porque tengo el concepto obtenido de la realidad, pero en este caso ya lo tengo en el cerebro de manera abstracta, eso es lo abstracto, ¿sí? Que con lo abstracto me quedo solo con la esencia para pensar sin ver, sin observar ningún objeto, saber a qué objeto se refiere,
cuando alguien me lo menciona de acuerdo al nombre que se le haya asignado, según el idioma, ¿no? Del lugar de donde la persona es, del lugar del idioma que el sujeto habla. ¿Sí? Eso es lo abstracto. Igual, el nivel de abstracción puede ser muy general, que es la esencia, pero también puede ser un nivel de abstracción más fino, más específico, cuando además de conocer la esencia, conozco en particular, como ya decía, cuando ya estoy estudiando el objeto en concreto, específico, y que lo estoy analizando, midiendo, pesando abstractamente, también se me está formando en la mente una idea más amplia, porque ya estoy con eso. Cuando veo esta piedra, sé que pesa tanto, ya el color lo veo, tiene color tanto, tanta densidad, tanto material, ¿sí? Tanta longitud, ya sé precisamente 5 centímetros, 50 gramos, color rojo debido al hierro, debido a etcétera, densidad de tanto, gramos por etcétera, de masa por centímetro cuadrado. Igual estoy abstrayendo eso, pero sobre algo concreto, es una abstracción muy concreta de la realidad. ¿Sí? Entonces, conocimiento abstracto. Cuando vuelvo a pensar en esa piedra que ya medí, pues alguien me preguntó, ¿y esa piedra qué? Y mire, esa piedra es esto, y mire tanto. Puedo explicar porque la conozco, pero ya tengo el conocimiento en mi mente de manera abstracta. Y así con cualquier objeto de la realidad que se encuentre, abstraigo su esencia, que es la esencia general, para pensar de manera general. En ese concepto puede caber cualquiera, como ya decía yo, el concepto árbol, que ya tengo el concepto abstraído de la realidad, pues puede caber cualquier tipo de árbol cuando yo estoy pensando que no veo los árboles. Estoy en mi cuarto metido dentro y me hablan, oye, los árboles de la barranca. Mi abuelo tiene árboles, un chingo de árboles, muchos árboles sembrados en la barranca. Y yo ya me imagino, pues son árboles de diferentes tipos, me imagino gran cantidad de árboles, pero no sé en específico qué árboles son. Pero comprendo el concepto porque exactamente tengo la esencia de que es un árbol, y un árbol pues es algo que tiene hojas, cierto tamaño, cierto grosor. Un árbol y un arbusto son distintos. Un arbusto, ya sabemos, no pasa quizás de los 3 metros, son muy delgados, de tronco delgado, casi parecen bejucos. Un árbol más frondoso, más grande. Y si me hablan de árboles de mango, pues ya sé que el árbol de mango tiene cierta forma, árbol de manzana tiene cierta forma. De manera general estoy captando la esencia abstracta. Oye, tengo un sembradío de manzanas y me imagino los árboles de manzana, ¿verdad? Y si me dice, ya están dando manzanas, entonces me imagino las manzanas también, porque tengo el concepto de manzana. No sé si son rojas y qué color tienen, no sé si el sabor, eso, pero me las imagino y comprendo, pero de manera general, abstractamente. Y puedo yo hablar, decir, sembré manzanas y escribir algo, ¿no? Ya se concretizaría más, sería más concreto ir al campo y decir, a ver, ya veo el árbol de manzana, tanto salud, sí, tienes un buen cultivo, lo estoy viendo. Y ya ir a más profundidad, puedo agarrar un árbol, decir, a ver, este árbol cuánto mide, cuántas manzanas tiene, qué edad tiene, el color, cómo está de las raíces. Entonces entro a lo más concreto, ¿sí? Y por lo tanto mi conocimiento abstracto enriquece de mayor manera y obtengo una visión más amplia de ese árbol. Y ya puedo decir, bueno, mi amigo tiene una plantación de pura manzana Red Delicious, y las manzanas se ven que están bien jugosas, están buenas porque ya las vi. Los frutos están de buen tamaño y tienen buen peso. Los probé y tienen este sabor, ¿verdad? Tienen buen sabor. Entonces eso sería lo abstracto.
Y lo abstracto, por decirlo así, es un conocimiento que nos sirve para llevar, para cargarlo con nosotros, ese conocimiento, ¿verdad? Podemos cargar ese conocimiento donde quiera que vayamos, de acuerdo a de donde seamos, nuestro lenguaje, nuestra sociedad donde vivamos, ¿verdad? Que pueda haber algo que a donde vamos no se conoce, pero nosotros lo conocemos. Y estando en otro lado nos acordamos, mira, allá sí hay de esta fruta, allá sí hay de esto. Y me la imagino. El conocimiento que he obtenido, a lo mejor arando la tierra, sé cómo arar la tierra, cuando llego a otro lado, oye, ¿puedes arar o sabes sembrar? No, pues sí, llevo ese conocimiento abstracto, metido en mi cerebro. El campesino, después de tantos años, un campesino, después de tantos años de prácticas, a lo mejor no fue a la escuela, no estudió, pero después de tantos años de práctica, conocimientos simples, podríamos decirlo, pero comprobados por la práctica, verdaderos, los puede seguir aplicando, ¿verdad?, donde quiera que vaya. Conocimiento empírico, podríamos decirle, que nace de la experiencia. Después de repetirse la experiencia y otro me da lo mismo y me da esto, pues ya llego a la conclusión, oye, si yo siempre que haga esto, va a suceder esto. Siempre que yo riego la planta en tal etapa, me da buena cosecha, pero si no la riego en tal etapa, la riego antes o la riego después, no me da los buenos resultados. Entonces tengo que regarla aquí, se formula un conocimiento abstracto y lo puedes llevar donde quiera que vayas. Puedes irte, cambiarte de población, irte a otro lado y volver a sembrar allá y aplicar la misma técnica, ¿verdad? Así como uno lleva su lenguaje a todas partes. Viajas a un país donde hablan puro holandés, pero tú hablas español, ¿va? No se te olvida. Y puedes aprender cualquier otro tipo de idioma. Eso es lo abstracto, ¿sí? Y esta es la relación de lo abstracto con lo concreto. Lo abstracto nace necesariamente de lo concreto, nace de una realidad. Lo abstracto no nace de algo aislado, ¿verdad? Nace de la realidad. Que después podamos nosotros, que es otra característica de nuestro cerebro y de lo abstracto, eso abstracto manejarlo como queramos porque está en nuestra cabeza, bueno, yo puedo abstractamente decir, oye, yo vi manzanas azules, negras, manzanas, algo que no existe, ¿verdad? Un gato con dos cabezas, un gato con botas, ¿verdad? Lo vi y lo puedo dibujar y puedo hablar porque mi cerebro me permite hacer combinaciones, pero todas esas combinaciones que yo haga, de lo que yo invente abstractamente, están sacadas de la realidad, o sea, todo eso existe. Y yo las mezclo acá como yo quiero, mi cerebro puede mezclar como él quiera y formular, hacer un cuento, ¿verdad? Como el cuento de los nahuales en las tradiciones de los pueblos mesoamericanos, ¿verdad? Que hay gente que se transforma en nahual, o sea, en un animal. Eso es abstracción total, ¿verdad? ¿Qué combina el concepto de hombre abstracto con el concepto de algún animal que puede ser lobo, puede ser zorro, puede ser lo que se le ocurra al que está haciendo el cuento, ¿verdad? ¿Qué es lo que va a mezclar? Entonces un nahual es, pues un nahual es el jaguar, por ejemplo, dice, un nahual es el jaguar. Y crea esa visión, ¿verdad? Acá en la mente, porque no existe en la realidad. Y ahí podemos ver en el arte, es lo que se llama arte, porque tú mezclas abstractamente cosas, conceptos, cualidades de objetos diferentes, ¿verdad? Ahí tenemos el cubismo, tenemos etcétera. Que tú puedes deformar las figuras humanas o las figuras etcétera, y puedes hacer combinación de colores y dar
una imagen que no existe en la realidad, pero tu cerebro la fabricó. Que igual está pasando actualmente con la inteligencia artificial, que tú le dices, oye, quiero que me dibujes tal paisaje, y te lo dibuja, ¿verdad? Le dice, quiero eso, y te da una propuesta, te dice, bueno, mira, así podría quedar algo abstracto, imaginativo, que no existe. Cuando se retoca una fotografía de alguien, es algo abstracto, ¿por qué? Porque busca que la fotografía luzca lo mejor, y la persona en realidad a lo mejor no es así, o deformas la fotografía para denigrar a la persona y lo pones como un demonio, lo pones como etcétera, pero la persona en realidad no es así, pero te presenta una fotografía muy deformada que impacta sobre quien la ve de manera negativa, por ejemplo, ¿no? Es lo abstracto, es decir, toda esa información que uno tiene de la realidad la puede abstractamente, el cerebro tiene esa cualidad de mezclar, transformar, modificar. Por eso cuando hablamos de que alguien difama a alguien, de que alguien calumnia a alguien, o que le inventan un chisme, una murmuración, porque muchas veces lo que se hace es eso, agarrar conceptos y conceptos de acá, los conceptos más malos posibles, y endilgárselos, agregárselos a cierta persona, ¿verdad? Para hacerla quedar mal, por ejemplo, y entonces tú mezclas y formas una frase, es malo. O formas una frase abstracta que no tenga que ver con la realidad. Yo lo vi, por ejemplo, ¿no? Que estaba golpeando, yo lo vi que estaba robando, aunque no sea cierto, pero la frase se forma. Tú puedes formar la frase que tú quieras, ¿sí? Yo soy muy humano, soy muy bueno, aunque en la realidad estés cometiendo las barbaridades que sean, ¿verdad? O alguien decir, formar la frase abstracta, no, como esa persona nunca ha habido, ¿verdad? Porque es una persona muy buena, muy popular, es demasiado popular, todos la quieren, son frases que se pueden formular abstractamente, con conceptos, ¿verdad? Abstractos, con conceptos, con esencia de conceptos, ¿verdad? Abstractos. Popularidad es un concepto, dice, ay, muy famoso, muy conocido, muy apreciado. Popularidad, dice, usa la palabra, tú entiendes ese concepto, pero está formado abstractamente si es que no corresponde a la realidad. Como ya yo dije, para que un concepto abstracto corresponda a la realidad, tiene que provenir exactamente en ese momento específico de la realidad. Es popular los datos, ¿verdad? Y la verifican. ¿Por qué? No es que hicimos una encuesta, a ver cómo fue la encuesta, qué métodos utilizaste, cómo iban las preguntas, ¿no? No eran preguntas tendenciosas. ¿Quién te verificó? ¿A cuántas personas le preguntaste? ¿Dónde están las personas etcétera? Para ver si el concepto de popularidad corresponde a la realidad. ¿Está extraído el concepto de la realidad o está formulado en mi cabeza, verdad? Como ya yo decía, buscando la mezcla de muchas cosas, de muchos conceptos, de la esencia de los conceptos ya establecidos, para fabricar algo que no existe. Y en este caso se puede fabricar la popularidad de alguien que no existe, hablando simplemente utilizando conceptos abstractos que signifiquen cualidades buenas, ¿verdad? ¿Sí? Cualidades excelentes, cualidades particulares, propicias. Y hablando de cualidades y cualidades, en el habla tú puedes inducir a alguien de manera abstracta a tener la sensación de que eso de lo que estás hablando, pues es bueno. Y esa es precisamente
la base de la publicidad, como lo vemos, ¿verdad? La base de publicitaria de las agencias de publicidad que tienen bien estudiado y definido ese concepto. Si ves cualquier comercial, cualquier publicidad de algún producto, de alguna mercancía, siempre los términos que utilizan son de la máxima beneficio, máxima eficiencia, máxima imagen, mejor imagen. Entonces te anuncian un jabón, por ejemplo, un detergente que tiene 40 años y cada año ya es mejor y el otro año es mejor, pero si tú lo has probado todo ese tiempo, sabes que los resultados han sido siempre lo mismo. Pero cada año te dice, nuevo champú, nuevo renovado, más poder en el detergente, nuevo sabor, nueva imagen, pero es lo mismo, ¿no? Claro, pues la imagen se puede cambiar, la forma se puede cambiar, ¿verdad? Pero el contenido no, porque hay otra cuestión, contenido y forma, y todo tiene un contenido, todo tiene una forma. ¿Sí? Y ya tienes 20, 30 años escuchando lo mismo y cada 6 meses, cada año, nuevo empaque, nuevo poder, nuevo esto, nuevo aquello, nuevas propiedades. Y si tú lo has usado, pues es lo mismo y ya estás, como siempre, obtienes los mismos resultados de alguna mercancía. Está llegando el momento en que ya estás diciendo, pues voy a buscar otra, pero luego te sale otra vez, nuevo, y entonces ahí vas otra vez, dice que ya es nuevo, ¿verdad? Que ahora sí, bueno, voy a ver. Y entonces te tienen enganchado siempre con el mismo cuento. Porque hasta cuánto se puede mejorar, por ejemplo, un detergente o un champú para que cada vez sea. O sea, te dé 1.000.000 de beneficios, ¿verdad? Partiendo de uno, luego se fue sumando, ya llevas 1.000.000, 3 millones de beneficios. No es posible. Pero la propaganda utilizar de manera abstracta esos conceptos que están en la realidad, pero mezclándolos, logra formarnos una idea errada de las cosas y por lo tanto se cae en que somos manipulados o la gente es manipulada para, por ejemplo, consumir cierto producto, para votar por alguien, ¿sí? Para creer que alguien es muy famoso cuando no lo es. Cuando esto está tramado de esa manera solamente abstracta, formalizando. Eso es la característica de lo abstracto, del conocimiento abstracto y de la capacidad de nuestro cerebro para extraer de la realidad los conceptos del objeto, de lo concreto, de lo real, de lo específico, abstraerlo y luego toda esta abstracción poderla manejar a como queramos en nuestro cerebro. De ahí que se debe tener la capacidad de analizar si todo lo que se fabrica en nuestro cerebro corresponde a lo real, que los conceptos son extraídos de lo real, como ya dije, ¿no? El concepto de chile habanero es extraído de lo real, pero de ahí a que te digan que tiene extra chile habanero y a lo mejor no es chile habanero lo que tiene, y tú puedes creer que es chile habanero, bueno, tendrías que confirmar, va a tener que la manera de ver, analizar, es o no es. De ahí que la importancia en muchos países donde hay organismos gubernamentales que analizan la composición, por ejemplo, de los alimentos, ¿no? Que te dicen de leche, que te dicen de esto, que te dicen de aquello, de chocolate, pero cuando hacen los análisis resulta que no tienen eso, o 70% de esto y resulta que tienen el 10% y llevan otras cosas más ahí que disimulan que a lo mejor tienen el 70% de lo que dicen, ¿verdad? Pero entonces ya lo sabes concretamente al hacer un análisis, se lleva a un laboratorio y se hace el análisis. Aquí en México se supone que se tenía un departamento llamado Profeco que hacía análisis de ese para el consumidor, ¿no? De qué estás consumiendo. El café, te dice la marca del café tiene tanto, todo esto, son conceptos abstractos. Tú ves el café y dices, qué bueno, es un café, mira. Pero lo analizas en el laboratorio y el laboratorio pues dice, no, las especificaciones que menciono no las tiene. Y es más,
tiene otras cosas que no mencionan las especificaciones, porque ya estás analizando en concreto, ¿verdad? Y habrá productos que corresponden, lo llevas al análisis, sí, el concepto abstracto corresponde al concepto concreto, práctico. Concepto práctico corresponde lo abstracto que se dice aquí. Y se supone que esa es la función de la ciencia, ¿verdad? La ciencia de hacer, de verificar, de comprobar, de hacer compatible el conocimiento abstracto con el conocimiento concreto. Por eso la ciencia es confiable, porque los conocimientos que te lo da corresponden a lo concreto, ¿verdad? A lo específico. Si te dice algo, si te dice, cuando tú quieras cruzar dos cables con electricidad, va a haber un corto. Y necesariamente va a suceder, ¿verdad? Porque corresponde la realidad, lo concreto, a lo abstracto. El estudio ha dicho y ha comprobado que hay un polo positivo, un polo negativo, y cuando tú los juntas, ¿sí? Viene un cortocircuito y siempre va a ser así. Quien diga, no pasa nada, yo ya lo he hecho y nunca hay corto, es un concepto, esa frase, abstracto, ¿verdad? Y con conceptos extraídos de la realidad, ¿verdad? Pero con una conclusión negativa de que dice no va a haber corto, y no corresponde esa afirmación a la realidad, porque la realidad va a decir que cuando tú lleves el experimento va a haber un cortocircuito necesariamente, porque la ciencia así lo ha probado, lo ha demostrado, y corresponde el conocimiento concreto con el conocimiento abstracto. Y de la otra manera, el conocimiento abstracto, cuando te está negando que no habrá corto, no corresponde con lo concreto. ¿Sí? Entonces, esa es la situación. Y lo formal, bueno, lo formal es la manera en que tú arreglas, como ya yo decía, en tu cerebro, los conceptos para hacerlos creíbles, ¿verdad? La manera correcta de los enunciados, que no haya contradicción. Eso es lo formal. La formalidad es cómo envuelves tú tus afirmaciones, la definición de los conceptos, ¿verdad? Es lo formal. Aristóteles descubrió la lógica formal, que es la manera de aplicar el razonamiento correcto, que no haya contradicción, y por lo tanto dice, bueno, se cumple la regla, el razonamiento es correcto. ¿Sí? En lo abstracto, la lógica formal es en lo abstracto. Si tú planteas una cuestión y luego la segunda y luego la tercera, tiene que haber un resultado, y si sigues una secuencia lógica, como se dice, la conclusión debe ser correcta, ¿no? Porque cubriste el procedimiento como debe de ser, no empezaste al revés, es lo formal, pero eso es lo formal. Como ya yo decía, cuando tú mezclas en tu cerebro los pensamientos y los formalizas en una frase, pues buscas que la frase lleve una secuencia lógica y que no se contradiga formalmente, ¿sí? Aunque en la realidad no corresponda a lo concreto, no corresponda a una realidad específica, concreta, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, para eso tenemos la deducción, tenemos la inducción como métodos de análisis que descubrió Aristóteles, ¿verdad? ¿Sí? Deducción se parte de lo general, de conocimientos ya establecidos y formulados y comprobados para comprobar eventos particulares específicos. Y la inducción que parte de eventos que se repiten particulares para hacer una conclusión general, ¿verdad? Así sería el punto. Bien, ahí la dejamos por el momento.